Bueno, entonces mi nombre es Catalina Gómez, yo soy residente de oftalmología en la Universidad Javeriana y les voy a hablar entonces del tema que quedó pendiente de alergia ocular. Entonces, para empezar, este es el temario, vamos a hablar sobre la definición, la epidemiología, una corta fisiopatología, las manifestaciones clínicas más comunes asociadas a todas las enfermedades de alergia ocular y la clasificación, los tipos ya como tal de las alergias oculares, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, tenemos que la definición de alergia ocular es un grupo de enfermedades caracterizadas por la inflamación de la conjuntiva ocular. Entre estas se engloban entonces la conjuntivitis alérgica aguda, la conjuntivitis alérgica estacional y la queratoconjuntivitis alérgica estacional o la queratoconjuntivitis perenne. También está la queratoconjuntivitis vernal, la queratoconjuntivitis atópica, la blefaroconjuntivitis de contacto y la conjuntivitis papilar gigante o la queratoconjuntivitis papilar gigante. Todas estas se van a caracterizar por ser en su mayoría reacciones de hipersensibilidad del tipo 1 que van a afectar entonces la superficie ocular y van a estar principalmente mediadas por la IgE, que van a reaccionar en su mayor parte a alergenos ambientales. En cuanto a la epidemiología, tenemos que esta enfermedad afecta más o menos al 20% de la población anualmente y aumenta de manera exponencial. En Estados Unidos, los reportes en cuanto a la incidencia han dicho que más o menos afecta al 40% de esta población y tiene predominio por los adultos jóvenes con un pico de edad de entre los 20 años. Los síntomas van a tender a disminuir con la edad y está comúnmente asociada a otras patologías como son la rinitis alérgica, el asma y la dermatitis atópica. Se ha reportado que más o menos que más del 44% de los niños y el 20% de los adultos cuentan con asma y las alergias oculares. En cuanto están en esa fase aguda, van a generar un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes y esta enfermedad también genera un alto impacto socioeconómico, ya que esto se ha visto que va a aumentar el número de consultas, los ausentismos laborales, el costo en los medicamentos y hay una gran disminución en la productividad laboral. Tenemos que entonces estos son las comorbilidades asociadas, como les conté, también está asociada a las alergias a la comida, el eczema y la esofagitis eosinofílica. Tenemos que este es un estudio del International Study of Asthma and Allergies in Childhood, en donde se analizó las variables sociodemográficas de los pacientes con enfermedades de alergia ocular. Entonces aquí se ven los años en los cuales se analizaron, en 1988 hasta el 94, estudios desde el 2002, desde el 2005, el 2006, 7, 8, 12, 14, 15, 17 y tenemos hasta el 18. Encontramos cuáles son las áreas en las cuales se realizaron estos estudios y los tipos de enfermedades que se presentaron. En su mayoría del tiempo, como vemos, son las queratoconjuntivitis vernales, ya que estos países presentan estaciones y las prevalencias están, pues como les estoy señalando, están a su mano derecha, como vemos, son unas prevalencias bajas de menores del 20%, excepto en la conjuntivitis alérgica, en este estudio en Estados Unidos, pero como vemos desde hace mucho tiempo, este estudio también de Ghana, perdón, de casi el 40%, y en Japón, en cuanto a la conjuntivitis alérgica estacional. La incidencia entonces también vemos que es de personas jóvenes, por lo general en menores de 30 años, y cómo se realizaron estos estudios, pues mediante los exámenes oftalmológicos y los cuestionarios. En cuanto a la fisiopatología, entonces hay que recordar que los párpados van a actuar como barrera ante las posibles injurias que puede sufrir el globo ocular. También el sistema lagrimal va a servir como lubricación y de protección. En cuanto a la entrada de patógenos, la conjuntiva y la córnea son la parte más externa que va a estar en contacto con los alérgenos ambientales y la córnea pues puede verse muy afectada cuando estas células entran en contacto, ya que y generando pues la sintomatología que ya tenemos. Como ven en la gráfica de mano derecha, tenemos que esta es más o menos cómo se genera la reacción de alergia mediada por IgE, la hipersensibilidad del tipo 1. Entonces aquí tenemos
para recordar a grandes rasgos las células presentadoras de antígeno, los linfocitos TSH2, en donde se genera la cooperación BT para la producción de interleuquina 4 y así generar la diferenciación de las células LB a células a células LB productoras de anticuerpos IgE, y también están presentes las células, los mastocitos y otras células inflamatorias que van entonces a generar también están expuestas en la inflamación. Entonces esta cascada va a iniciar más o menos de minutos a segundos después de la exposición. Clínicamente se va a ver evidenciada entre los 20 y los 30 minutos, y entonces esta liberación va a generar la presencia de histamina, vasodilatación, lagrimeo, eritema, hiperemia conjuntival, quemosis y la reacción papilar y el prurito. Y en la fase tardía ya tenemos que entonces entran otras células que van a actuar, que son los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos, que van a estar presentes más o menos de las 6 a las 10 horas, y estas van a generar entonces una inflamación continua. Y es por eso que se producen entonces las complicaciones en las enfermedades crónicas. En cuanto a las manifestaciones clínicas generales que pueden estar presentes en todos los pacientes, tenemos que estar el prurito, la quemosis, la hiperemia conjuntival, el edema palpebral, la reacción papilar de la conjuntiva tarsal o superior, o la reacción folicular en el fornix inferior, que es el margen entre la conjuntiva vulvar y la conjuntiva palpebral, y pueden haber signos sistémicos como son los pliegues de Denny y Morgan, que son estos que ven acá en el ojo, que pueden indicar que el paciente es alérgico. También pueden haber signos de rinitis alérgica, como es el edema de nariz o la secreción por la nariz. En cuanto a la clasificación, tenemos que este es uno de los estudios de la revista de la UNAM, en cual va a clasificar los trastornos de la superficie ocular en dos tipos, unos que tenemos de alergia ocular propiamente y otros que son la hipersensibilidad ocular no alérgica. Entre los de la alergia ocular tenemos la alergia ocular mediadas por IgE y las no mediadas por IgE. Entonces estas son las conjuntivitis alérgicas estacionales, la perenne, y las queratoconjuntivitis vernales, las atópicas, y las alergias oculares no mediadas por IgE serían las blefaroconjuntivitis de contacto, la queratoconjuntivitis vernal y la queratoconjuntivitis atópica. Y en cuanto a las hipersensibilidades no oculares, no alérgicas, perdón, son la conjuntivitis papilar gigante, la conjuntivitis irritativa y la blefaritis irritativa. Entonces vamos a empezar ya a hablar sobre los tipos de alergia ocular. Tenemos el primero, que es la conjuntivitis alérgica. Esta es una reacción netamente mediada por el tipo 1, que se da a alergenos ambientales. Esta sintomatología empieza alrededor de los 30 minutos, 20 a 30 minutos, y tenemos una resolución de manera casi espontánea a las 24 horas. Los síntomas que van a presentar estos pacientes entonces son episodios intensos de prurito o picazón, la hiperemia, la epífora, la quemosis y el edema palpebral. Esta conjuntivitis la mayoría del tiempo no va a requerir tratamiento, ya que es una enfermedad autolimitada, y las opciones de tratamiento las vamos a exponer más adelante en caso tal de que los pacientes las fueran a requerir. En cuanto a la conjuntivitis alérgica estacional, vamos a tener que esta se va a asociar mucho con la rinitis y es atribuible más que todo al polen que está presente durante las épocas de primavera y verano y los inicios de otoño. Esta va a ser responsable más o menos de entre un 25 y un 50% de los casos de los pacientes que van a consultar al servicio de urgencias por alergia ocular, y su compromiso es principalmente bilateral. Esta presentación clínica de esta enfermedad se va a desarrollar a lo largo de días a semanas. Se dice que es de un inicio agudo y subagudo, y va a estar mediada también por IgE. En cuanto a la clínica que tenemos, que es exacta, presentan unos síntomas sí, y signos muy parecidos: el prurito ocular, la hiperemia y el lagrimeo, y la conjuntiva, lo que vamos a encontrar es que es una conjuntiva rosa pálida y no va a comprometer la córnea en la mayoría de los casos. La conjuntivitis alérgica perenne es la segunda forma más frecuente, pero es mucho más leve que la conjuntivitis
alérgica estacional. Esta es de características crónicas que pueden estar los síntomas presentes durante todo el año, pero van a presentar los pacientes exacerbaciones durante el otoño. Los alergenos que están relacionados con esta enfermedad son alergenos de interiores, entonces vamos a encontrar que están presentes el polvo, el ácaro, la caspa de los animales, el moho y las cucarachas. Esto va a generar los síntomas que presentan estos pacientes son unas reacciones papilares discretas, pueden haber la presencia de hiperemia, edema, lo más importante es que no, en su mayoría de los casos no involucra la córnea, puede haber prurito y la secreción mucoide va a ser de tipo fibrosa. Esta es una enfermedad mediada por IgE, como ya les conté anteriormente, y la primera línea de tratamiento van a ser los antihistamínicos tópicos con propiedades estabilizadoras de los mastocitos. Y ya vamos a hablar más adelante de esto. La queratoconjuntivitis vernal se caracteriza, está presente más que todo, en los niños que viven en climas cálidos a secos y subtropicales. Estos están más que todo localizados en los países del Mediterráneo, del Medio Oriente, África Central y Occidental, América del Sur y países asiáticos como lo son Japón, Tailandia e India, y está presente y tiene una prevalencia de un 0.5% en cuanto a las enfermedades alérgicas. Tenemos que la incidencia máxima se presenta alrededor entre los 7 a los 12 años, tiene una prevalencia del 0.03% de la población y se ha visto que en ciertos estudios se ha relacionado más en los hombres con una relación de 3 a 2 con las mujeres. Es principalmente bilateral, es recidivante, pero en el 95% de los casos de los pacientes que presentan esta enfermedad resuelven antes de los 20 años. Se va a asociar en el 50% de los pacientes con otras manifestaciones atópicas, como ya lo hemos discutido, el asma y la rinitis alérgica principalmente, y esta es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, pero también puede estar incluida entre las hipersensibilidades de tipo 4, mediadas también por IgE. La clínica son los mismos síntomas de la conjuntivitis vernal, pero su principal diferenciador es que en esta enfermedad el prurito va a ser muy, muy severo. Además, otros signos que pueden estar asociados son la fotofobia, el lagrimeo y la sensación de cuerpo extraño, dolor y visión borrosa. Este compromiso también es bilateral y pueden haber papilas en forma de adoquines en la conjuntiva tarsal superior, que es lo que vamos a ver en la imagen de abajo a la derecha. Así es como se ven en la biomicroscopía, y también puede haber entonces hiperemia conjuntival, puede estar presentes una queratopatía superficial, los puntos de Horner-Tans, que son, perdón, que son pequeños nódulos gelatinosos típicos de la fase activa de la enfermedad que suelen durar entre 2 a 7 días y se ocasionan por cúmulos de eosinófilos o detritos de células epiteliales. Esta queratoconjuntivitis vernal es la forma crónica de esta enfermedad, que es la conjuntivitis vernal. Eh, eh, en cuanto a esta presentación, en cuanto a esta patología, tiene entonces, bueno, también para decirles que también pueden haber presencia de úlceras a nivel de la superficie corneal, puede estar presente la tosis, y la afectación corneal solo se da se ha reportado en un 5%, siendo principalmente la queratitis puntiforme, como ya lo había mencionado, y las erosiones o las úlceras. Hay dos tipos, está la forma tarsal y la presentación limbar. En cuanto a la presentación tarsal, en esta se caracteriza por un aumento mayor de 1 milímetro de las papilas de la conjuntiva tarsal superior, y la fibrosis resultante puede generar el engrosamiento palpebral, pero usualmente no compromete la piel. Y en cuanto a la forma limbar, tenemos que son infiltrados gelatinosos confluentes, que es son los mismos puntos de Horner-Tarrant. Pueden haber presencia de colecciones celulares, neovasos y úlceras en escudo, que la úlcera en escudo es la que ustedes ven en su imagen de arriba a la derecha.
La queratoconjuntivitis atópica, entonces, es un trastorno crónico persistente y grave que puede afectar el párpado, la conjuntiva y la córnea de manera bilateral. Este, a diferencia de la queratoconjuntivitis vernal, tiene un pico de incidencia en los pacientes adultos de 30 a los 50 años y está relacionado con la dermatitis atópica. Va a afectar más en hombres en una relación de 2 a 1 versus las mujeres y su prevalencia exacta es desconocida. En cuanto a los pacientes que tienen dermatitis atópica, alrededor del 20 al 70% pueden llegar a presentar en algún momento de la vida una queratoconjuntivitis tópica. Esta se ha relacionado más con la hipersensibilidad de tipo 4, que es la retardada, pero también está presente en cuanto a la descripción en la fisiopatología de la hipersensibilidad de tipo 1, mediada tanto por linfocitos de tipo 1 como de tipo 2. En estas, en la película lagrimal, vamos a encontrar que se van a ver los niveles elevados de los linfocitos TCD4, los linfocitos B, el interferón gamma, el TNF-alfa, las interleuquinas 4, 6, 10 y la IgE. En cuanto a la clínica, tenemos que estos pacientes se van a consultar con prurito intenso, ardor, eritema, visión borrosa, fotofobia y sensación de cuerpo extraño. Además, tenemos que las características más llamativas de esta enfermedad son el edema palpebral y la apariencia escamosa e indurada de la piel periocular, que nos van a hacer diferenciarlo de la conjuntivitis vernal, como les conté anteriormente. Y pueden haber la presencia de dermatitis escamosa. También puede estar presente la quemosis, la hiperemia conjuntival y la hipertrofia papilar tarsal inferior, pero se ha encontrado que en la mayoría de los casos es menores de 1 milímetro. Las afectaciones asociadas a esta enfermedad, ya que es bastante severa, son la queratitis por herpes virus simple, las infecciones por estafilococo aureus y pueden haber adelgazamientos corneales debido a las alteraciones que pueden haber en el borde palpebral, como es el ectropion y la triquiasis. Este entonces es un cuadro que les traía para resumir las principales diferencias entre la queratoconjuntivitis atópica y la vernal, para que se les quede grabado entonces en cuanto a en cuanto a las variables sociodemográficas y en cuanto a los principales síntomas o signos. En cuanto a la queratoconjuntivitis papilar gigante, esta es un trastorno inflamatorio no infeccioso que se va a generar por la reacción del párpado sobre un cuerpo extraño, sobre el cuerpo extraño. En este caso pueden ser lentes o implantes a lo que el párpado va a generar esta reacción. Usualmente lo que se ha visto es que se ha asociado más a los lentes de contacto de características de hidrogel, más que en los rígidos de gas permeables. Se ha reportado estudios en donde del 1 al 5% de los usuarios de lentes blandos van a presentar signos clínicos de queratoconjuntivitis papilar gigante. El tiempo promedio que vamos a ver entre estos pacientes que usualmente desarrollan esta enfermedad es de 10 a 20 meses en los pacientes que usan lentes de contacto blandos y de 22 a 90 meses en los lentes de contacto rígidos. Otros agentes externos que también pueden generar la queratoconjuntivitis papilar gigante son las prótesis oculares, las hebillas esclerales y las suturas que se dejen por mucho tiempo. Lo que pasa con estos, en cuanto a la fisiopatología, entonces lo que pasa con estos cuerpos extraños es que van a generar la acumulación de detritos en la superficie celular del lente de contacto y estos detritos o desechos pues van a generar un reconocimiento anómalo del tipo 1 o del tipo 4 y digamos que para que quede un poquito más claro, entonces este trauma continuo palpebral va a generar esta entrada de estos detritos celulares, va a haber una respuesta inmune asociada de tipo 1 y tipo 4, en donde se van a producir fibroblastos y colágeno, y esto lleva a la formación de las papilas. En cuanto a la clínica de estos pacientes, pueden presentar la sensación de cuerpo extraño, prurito, y las papilas son gigantes mayores de 1 milímetro. Puede también estar la irritación leve, o la presencia de secreción y la visión borrosa. Estas papilas hipertróficas mayores de 1 milímetro por lo general se presentan en la superficie del tarso superior y puede generar el engrosamiento del párpado, la ptosis,
y se va a dividir en varias etapas. Tenemos que en la etapa 1 es un compromiso leve, en la etapa 2 ya hay un compromiso mayor con una aplicación más intensa, una visión borrosa. En la presencia de papilas, el grado 3 ya son unas papilas graves y la sintomatología mucho más aumentada del paciente, y en el grado 4 ya el paciente no tolera los lentes de contacto. En cuanto al diagnóstico de esta enfermedad, entonces tenemos que es principalmente clínico. Hay que recordar que se debe diagnosticar principalmente por los síntomas que va a consultar el paciente al momento y los hallazgos que se encuentran en la valoración oftalmológica presentes. Entonces, el motivo de consulta que normalmente pueden estar relacionados estos pacientes es el ojo rojo, el prurito y la visión borrosa. Tenemos que el Consensus of Document on Allergies, on Allergic Conjunctivitis y el International Consensus on Ocular Allergy determinó que lo que se debe hacer es realizar una evaluación oftalmológica completa que incluya la evaluación de los párpados, las glándulas de meibomio, la película lagrimal y la conjuntiva de la córnea, que la córnea se debe hacer el examen oftalmológico se debe realizar en la lámpara de hendidura preferiblemente con un aumento de 16X y siempre se debe evaluar una historia por hipersensibilidades. También hay exámenes pues muy especiales y específicos que no se usan en todos los casos, pero existen y les voy a contar de su existencia, y es la citología de lágrimas, el raspado conjuntival y la medición directa de la IgE en presencia de las lágrimas. Entonces, esta gráfica que les traigo a la derecha es la clasificación por gravedad de la queratoconjuntivitis alérgica. Entonces, lo que vamos a evaluar son los síntomas del paciente. Entonces, si los síntomas son intermitentes, es decir, que hay presencia de menos a 4, que los síntomas están presentes de menos de 4 días por semana, o si hay menos de 4 semanas consecutivas de los síntomas, entonces puede ser leve, moderado o severa. Si es leve, los síntomas no son molestos, no van a afectar la visión, no van a interferir con la escuela o el trabajo, no presentan alteraciones en la actividad de la vida diaria, la lectura o los deportes, y en cambio, si son persistentes, ya determinamos que son más de 4 días por semana y si se presentan por más de 4 semanas en consecutivo. En cuanto a la forma moderada, también podemos ver que está presente tanto en los síntomas intermitentes como persistentes. Estos ya se van a ver síntomas y signos clínicos que van a ser molestos para el paciente, pueden afectar la visión ocular, la visión del paciente, van a interferir ya con las actividades de la vida diaria. Y en cuanto a los graves, tenemos que deben estar los 4 positivos, que son los síntomas molestos, la afectación de la visión, la alteración de la interferencia con el trabajo o la escuela y la afectación de la vida diaria. Esto entonces es un cuestionario que les traje a mano izquierda. Podrán ver cómo se hacen entonces las preguntas que le debemos hacer a los pacientes. Cómo son los síntomas, cuáles son, qué tan severos son, si les tienen prurito ocular, si les quema, si les puya, si son dolorosos, si hay presencia de secreciones, si estas secreciones están presentes, si son acuosas o son de tipo mucoide, si sienten sensación de cuerpo extraño, si presentan frote ocular, si sienten sensación de sequedad ocular, cuándo empezaron los síntomas, si se empeoran asociado a algún momento del año, si ha tenido episodios previos, qué tan malos han estado con sus episodios, si han encontrado algún factor que exacerbe o disminuya sus síntomas, si ha visto que su visión se ha visto afectada, si genera sensibilidad a la luz, si el uso de lentes de contacto y el antecedente de trauma. En cuanto a los antecedentes personales o a la historia personal del paciente, siempre hay que preguntar si hay entonces atopia asociada, si hay historia familiar de atopia y si hay diagnósticos, si está tomando algún medicamento y si hay algún tipo de otros antecedentes, tanto quirúrgicos como patológicos, que debemos saber, como son las cirugías de los senos paranasales y las amigdalectomías.
Se debe también preguntar por exposición entonces ambientales, si vive con mascotas, si hay presencia de muebles que pueden acumular polvo o en caso tal de que hayan tapetes. También si hay aire acondicionado, la humedad pues, de la casa, si también ha habido exposición a algún tipo de nuevos alergenos que puedan estar desencadenando esto, si si su ocupación puede estar relacionada o no con esto, y si hay de pronto personas que puedan estar con síntomas, pero ya de tipo infeccioso. En cuanto al tratamiento, si ya el paciente ya ha usado productos tópicos previamente, cuáles son los productos que ha usado, cuál ha sido su respuesta, si ha tenido uso de agentes esteroides, si ha habido uso de agentes de inmunoterapia, qué tanto la usa y si ha habido o no mejoría de los síntomas y en cuanto sobre la afectación de la calidad de vida. Entonces, aquí son los signos oculares que pueden estar entonces presentes. Entonces, como les dije que había que hacer ese examen físico, entonces en los párpados y en las pestañas, entonces buscar signos de hiperemia o edema, la tosis, eh, el shear alérgico, en cuanto a la película lagrimal, si es lo suficientemente acuosa o si, perdón, si las lágrimas son acuosas o si pueden haber secreciones mucoides. En cuanto a la conjuntiva vulvar, si hay lesiones, si hay inyección superficial, si hay quemosis, y en la conjuntiva palpebral la inyección y las papilas tanto en la conjuntiva superior o en la inferior y si la córnea está clara. En cuanto a las ayudas diagnósticas, tenemos que estas no se usan de manera rutinaria. Este es el test de Prick, pero sí se pueden utilizar, perdón, para detectar alérgenos en específicos. El que tenemos acá, como ven a su mano derecha, es el test de Prick. Lo que van a hacer es la inoculación de diferentes tipos de antígenos o de de los alérgenos más comúnmente estudiados, como son el huevo, el pescado, el pollo, el cerdo, las alergias a los ácaros, los mariscos y, y además se deben hacer dos tipos de controles, que es un control positivo y un control negativo. Más o menos se va a usar, puede estar compuesto de 30 alérgenos comunes y pues ya les dije el referenciador negativo y positivo. Entonces lo que se va a hacer en el procedimiento es la inoculación de una gota de la solución sobre la superficie flexora del antebrazo y se va a pinchar con este prick que ven acá y se va a ver la reacción a los 20 minutos. Si presenta un diámetro mayor de 3 milímetros que el control, o sea, negativo, es considerado positivo. Y no siempre se reacciona, pero lo que, pues por lo que no lo usamos nosotros, es por lo que no siempre o sea, los alergenos que están positivos en la prueba de PRIC van a reaccionar, se van a relacionar con los alergenos de la superficie ocular. También tenemos el test de provocación conjuntival, que lo que vamos a medir es la lágrima y la presencia de los mediadores inflamatorios celulares en 20 a 30 minutos cuando se genera la directamente exposición a la conjuntiva y otras ayudas diagnósticas que pueden estar es la medición de la inmunoglobulina E a nivel sérico o la citología o a nivel conjuntival. En cuanto a las ayudas diagnósticas, entonces también tenemos que el TOS es un cuestionario para evaluar los síntomas de los pacientes con conjuntivitis alérgica, en donde se puntúa de 1 a 4, en donde se dice si tanto la frecuencia, si está presente todo el tiempo, la mayoría del tiempo, la mitad del tiempo, algunas veces o nunca, los síntomas que están aquí relacionados. Se genera una división por el puntaje máximo, 4 preguntas contestadas por cada número de síntomas, 3 preguntas por 12, 2 preguntas por 8 y una pregunta por 4 y se multiplica por 100 y así se va a sacar entonces el porcentaje de la afectación que tiene el paciente.
En cuanto a los diagnósticos diferenciales de las alergias oculares, tenemos que se debe diferenciar de una conjuntivitis viral, de la enfermedad por ojo seco, de las blefaritis, de las conjuntivitis tóxicas, de la rosácea ocular, de la queratitis, de la escleritis y de la epiescleritis. Para hablar entonces del tratamiento, tenemos que el tratamiento principal está dividido no solo en el tratamiento farmacológico, sino en las medidas iniciales. Es muy importante educar a los pacientes que se debe evitar en su mayoría el rascado ocular, porque lo que va a generar el rascado es que va a perpetuar el ciclo de la alergia. Al mayor frote, más generación de mediadores inflamatorios y perpetuamos entonces la alergia. También está descrito el uso de compresas frías que se deben usar entre 5 a 10 minutos de 1 a 2 veces al día, que genera disminución de esta inflamación. Se debe educar siempre en la limpieza de los lentes de contacto, en los usuarios de estos, en su correcto almacenamiento y en su correcto uso para que ellos acaten las medidas de cuánto deben estar usando los lentes de contacto y su cambio. También se van a usar lágrimas artificiales de 2 a 6 veces al día de acuerdo a la necesidad, ya que esta es parte fundamental del manejo de la conjuntivitis alérgica, ya que va a disminuir los síntomas asociados al ojo seco, como lo he venido diciendo desde hace rato, como lo son la sensación de prurito, la sensación de cuerpo extraño, y además genera la estabilización de la película lagrimal al generar la eliminación o al menos la dilución de los alergenos que pueden estar dentro de la superficie ocular. En cuanto a los lentes de contacto, se debe educar al paciente que cuando se estén en estos momentos de crisis, lo más recomendado es suspender el uso de estos lentes en el momento agudo y posteriormente, ya cuando se retorne, se puede usar estos lentes y reducir o evitar al máximo la exposición a los alergenos que pueden estar asociados con la aparición de estos síntomas. Es fundamental ya que en la mayoría del tiempo pueden ser pacientes jóvenes, educar tanto al paciente como al cuidador sobre la enfermedad, las características, sobre cómo se presenta y el tratamiento, porque ellos son los que más adelante nos van a ayudar a que sus síntomas se controlen. Entonces, tenemos que entonces el pilar fundamental son las modificaciones del estilo de vida, como ya se las enumeré, y tenemos los manejos de primera, segunda y tercera línea. En cuanto a la primera línea, tenemos que son los antihistamínicos tópicos, que pueden estar o no acompañados de los estabilizadores de mastocito. Los de segunda línea vienen siendo los esteroides tópicos, que van a ser que su uso debe ser máximo durante 7 días sin supervisión oftalmológica. Y como última opción tenemos los antihistamínicos orales cuando los pacientes tienen síntomas sistémicos también, y la inmunoterapia alérgeno específica. Ya les voy a hablar un poco más sobre en cuanto a los tratamientos. Entonces, este también es un gráfico que les traía, como dependiendo de la sintomatología, cuáles son los agentes que debemos usar. Entonces, siempre en la primera línea, cuando los pacientes tienen síntomas leves, entonces vamos a usar antihistamínicos con estabilizadores del mastocito. Si ya son síntomas moderados, se pueden usar esteroides tópicos. Y en caso de síntomas severos, que no se deben usar en este orden específico como de manera escalonada, sino ya dependiendo de las necesidades específicas del paciente, se pueden usar los antihistamínicos orales, los esteroides nasales, la inmunoterapia o otros inmunomoduladores. Entonces, esta diapositiva se las traía para mostrarles un poco sobre los tratamientos, sobre las gotas que tenemos disponibles en el mercado. Entonces tenemos aquí el ketotifeno que viene al 0.25 miligramos por mililitro, está el loteprednol que viene a 0.2, la olopatadina que es la más utilizada por lo que les digo que es el medicamento principal, ya que tiene la acción estabilizadora del mastocito, que va a permitir que la sintomatología se sostenga por más tiempo, y tiene la acción antihistamínica que nos va a permitir el control en la fase aguda. También tenemos el Astacaf que viene a 2 miligramos por mililitro, ya esteroides como la prednisona, que es el Sofipren que viene al 1%, el Astacaf que es la ascaftadina también, que viene en 2 miligramos por mililitro,
y otros como son el diclofenaco, que viene siendo familia de los AINES, el nepafenaco al 0.1 y el loteprednol, que viene al 0.5. Entonces, vamos a hablar sobre el tratamiento tópico. Este es para su conocimiento, pero no lo utilizamos. Nosotros no es la recomendación de los oftalmólogos el uso de vasoconstrictores, pero estos son los medicamentos de principal automedicación de los pacientes que presentan síntomas de alergia ocular. Más o menos se ha visto que un 50% de los pacientes que consultan al médico han tenido uso previo por autoprescripción de vasoconstrictores. Entonces, estos vasoconstrictores son agonistas alfa-adrenérgicos y lo único que va a generar es la disminución de la hiperemia conjuntival. Tienen baja eficacia en cuanto a la reducción de los síntomas, como son el prurito o el edema. El tiempo de acción es cada 2 horas y los efectos adversos que pueden generar el uso de medicamentos es principalmente la taquifilaxia. Y además, no va a ejercer ningún tipo de acción farmacológica sobre la reacción alérgica y no son recomendados, como ya les conté. Tenemos los antihistamínicos con estabilizadores del mastocito. Lo que ellos van a generar es un bloqueo completo e irreversible de los receptores de histamina, tanto los H1 como los H2, y también van a generar la inhibición de la degranulación del mastocito, evitando la liberación de las enzimas como la histamina, la triptasa y las prostaglandinas. Entonces, estos van a generar un alivio rápido de los síntomas por su efecto anti-H2 y un beneficio a largo plazo por la estabilización de los mastocitos. Tienen una eficacia total más o menos de la mejoría sintomática que refieren los pacientes entre 5 a 14 días después del inicio del tratamiento. No se recomiendan durante justo el inicio de los síntomas agudos porque también pueden demorarse un poco en horas de actuar. Su dosis puede llegar hasta utilizarse hasta 4 veces al día, pero lo que nosotros por lo generalmente recomendamos son 12 o 24 horas dependiendo del medicamento, y sus principales efectos adversos pueden ser, son asociados son el ardor ocular, el ojo seco y la cefalea. Estos son los estudios comparativos que se hicieron entonces para cuando sacaron al mercado la olopatadina, en donde se demostraba que la olopatadina no era mucho mejor comparado con los antihistamínicos que se tenían en el momento, y estas son las dosis. Esto es para mostrar entonces si son más o menos eficientes que la olopatadina. Entonces vemos como el ketotifeno es menos eficiente que la olopatadina, la hepastidina, la caltadina es más o menos similar a la olopatadina, que es la que más utilizamos. También tenemos que, bueno, esta es la comparación de la olopatadina que la tenemos en las presentaciones del 0.1 y la 0.2. Tenemos entonces que también están los esteroides. Estos esteroides tópicos se van a usar principalmente en los pacientes que tengan síntomas refractarios. No actúan de manera eficaz en la fase temprana, pero van a suprimir por completo la fase tardía, y es comúnmente que esta supresión de la fase tardía lo que va a generar es la inhibición de la inflamación alérgica por medio de la supresión de la fosfolipasa A2. Estos también van a generar la reducción de la producción de citoquinas proinflamatorias, la proliferación de los mastocitos y las respuestas mediadas por anticuerpos. Estos esteroides solo se han utilizado como, decimos, como una terapia pulso de tipo corta, con una duración máxima de 2 semanas. Estos van en pacientes que tengan inflamación moderada, los que podemos utilizar son la fluorometonona y el loteprednol, la rimexolona, si el doctor me corrige, no la tenemos disponible. Y en cuanto a los síntomas con pacientes con síntomas graves, podemos usar la prednisolona, la dexametasona o la betametasona. La que nosotros más comúnmente usamos es la prednisolona. Pero los efectos adversos del uso por largo tiempo de los esteroides son las cataratas, el aumento de la presión intraocular, la asociación con glaucoma e infecciones secundarias. Los AINES van a actuar por medio de la inhibición de la ciclooxigenasa y van a disminuir entonces la producción de prostaglandinas y tromboxanos.
y son útiles en estas enfermedades cuando no hay control con los agentes duales, se deben utilizar o cuando los esteroides no son la mejor opción en estos pacientes o en los pacientes también los usamos como terapia dual con esteroides y AINES para generar un desmonte mucho más eficaz de los esteroides. Estos medicamentos van a generar una reducción temporal solamente de los síntomas severos. Es por eso que siempre debemos instaurar un manejo completo con los estabilizadores de mastocitos y los antihistamínicos. Esta tablita entonces se las traigo para reforzar entonces las dosis que tenemos actualmente en los pacientes adultos y en los pacientes pediátricos. Entonces los que más comúnmente usamos la olopatadina, la stalcastadina, el ketotifeno, el cromoglicato y perdón, me faltó mencionar la napazolina. También está la inmunoterapia tópica, que entonces son la opción de tratamiento en los pacientes que tienen condiciones alérgicas severas y tienen un efecto modificador de la enfermedad. Tenemos que en esta parte vamos a utilizar dos tipos, que son la ciclosporina y el tacrolimus. La ciclosporina va a actuar a disminuir el flujo de calcio y así la degranulación de los mastocitos y la expresión genética de algunas citocinas. El tacrolimus es 100 veces más potente que la ciclosporina y va a suprimir la activación de los linfocitos T y la proliferación de los linfocitos B. Estos medicamentos entonces van a disminuir la respuesta de los linfocitos TH2 y van a estimular la respuesta de los linfocitos T reguladores para producir citoquinas inhibitorias. Tanto la ciclosporina como el tacrolimus han sido utilizados en esta enfermedad por off-label o como decimos o como se dice en español por fuera de la etiqueta en esquemas de dosificación y concentraciones variadas para la enfermedad ocular alérgica grave. Y en cuanto a la conjuntivitis alérgica, los estudios son muy limitados y los resultados son insatisfactorios. También se ha descrito el uso de anticuerpos monoclonales de tipo anti-IgE, como es el omalizumab, y solamente se han dado estudios para la queratoconjuntivitis alérgica atópica, perdón, y la queratoconjuntivitis vernal, pero su uso no está aprobado por la FDA. Lo que se usa también, como les dije, es off-label. En cuanto al tratamiento sistémico, tenemos que por lo general la conjuntivitis alérgica no se va a asociar con síntomas oculares, entonces no es necesario. La queratoconjuntivitis atópica, no hay estudios completos que avalen el uso, pero se ha sugerido que se debe usar en conjunto con el manejo tópico si no hay mejoría de los síntomas y puede estar indicado en pacientes que tengan síntomas muy marcados, pero no van a ser el tratamiento de elección. Tenemos que entonces, siempre hay que pensar de manera multidisciplinaria con estos pacientes, sobre todo en los pacientes que tengan síntomas graves. Y tenemos que estar todos como en un engranaje. Los médicos generales, los alergólogos y los oftalmólogos funcionamos entonces, como ven ahí, como una ruedita en cuanto a los tratamientos. Siempre entonces los médicos generales deben remitir al oftalmólogo cuando los síntomas o al alergólogo cuando los signos multisistémicos ya son identificados, cuando van a requerir tratamientos por fuera de su práctica como los esteroides orales, y los alergólogos los pueden referir de vuelta cuando ya la enfermedad esté un poco más controlada y se pueda manejar como una enfermedad alérgica general. Cuando se debe remitir entonces a un oftalmólogo cuando encontremos signos o síntomas de alergia ocular presentes en el examen, cuando se requiera otro tipo de examen oftalmológico con con la examinación por la biomicroscopía, y cuando hayan diagnósticos diferenciales o si es necesario confirmar el diagnóstico, y siempre se requiere un examen oftalmológico completo si el paciente no hace controles hace más de un año.
Siempre se debe referir a un alergólogo cuando el diagnóstico no es claro, cuando los síntomas y signos no están controlados a pesar de los tratamientos recomendados, cuando se requiere ya la identificación como tal de un alergeno o cuando puede ser que el paciente pueda beneficiarse de la inmunoterapia. Era entonces un cuadrito que les traía en cuanto al tratamiento específico de la queratoconjuntivitis vernal, pero es como un poco dispendioso. Yo se los dejo, está en el up-to-date del Treatment of Vernal Keratoconjunctivitis y resume muy bien cuáles son los puntos que debemos tomar. En cuanto a las conclusiones entonces de la charla, les quería decir que entonces la alergia ocular es uno de los trastornos oculares más frecuentes que vamos a tener en la consulta. Siempre debemos recordar que puede estar asociado en su mayoría del tiempo con la rinitis, el asma u otras condiciones atópicas. Su síntoma predominante es el prurito más que el ojo rojo y los cambios pueden estar que son desencadenados por la inflamación, pueden producir daño corneal mecánico y debemos estar muy pendientes de eso, ya que esto puede afectar en la calidad de vida de los pacientes. El manejo entonces va a incluir medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas y la combinación de los lubricantes con los antihistamínicos, estabilizadores de membrana u otros manejos dependiendo pues ya del compromiso específico en el paciente. En los casos graves y crónicos, el daño corneal puede generar entonces la disminución de la agudeza visual y de la calidad de vida, y es por eso que tenemos que tener muy claro las presentaciones de esta enfermedad. Muchas gracias. Muy bien, Cata, excelente revisión, muy claro, muy concreto.